Hola, pues soy Natasha, también soy estudiante de Ciencias Ambientales de la ENES Morelia. Este semestre mi estancia fue de Comunicación de la Ciencia. Lo titulamos por tres productos: Reglamento en materia de cenotes, el acuífero de Yucatán y los sectores económicos dentro del acuífero de Yucatán. Pues trabajé con el grupo de Cenoteando en la UMDICISAL, que se encuentra en Yucatán. Eh, Bueno, pues ¿cómo comenzó mi estancia? Lo primero que vine a hacer fue ayudar en una base de datos que ya estaban generando el grupo de Cenoteando junto con otros grupos fuera de la UNAM, Calambio, otros programadores. Y pues la base de datos es la recopilación de todos los cenotes que hay en Yucatán. Se sabe que hay alrededor de 5.000 a 7.000 cenotes en todo Yucatán, y es la recopilación de información biológica, datos como las especies que hay, arbóreas, acuáticas, florísticas, todas las especies que haya, imágenes del lugar, coordenadas, datos socioeconómicos también, qué poblados hay cerca, todo eso. Entonces fue apoyar a que esta base de datos quedara depurada la información, ayudar a ver cuáles son los errores, qué cenotes están bien, qué datos, todo esto. Y bueno, aunado a esto, mi asesor, el doctor Nuno, me preguntó pues, qué quería yo generar aparte. Esto es una colaboración, pero hacer un proyecto con ayuda de lo que ya se estaba trabajando para generar algo nuevo. Entonces empezó este curso de visualización de datos, en el cual me invitó mi asesor y me dijo que pues lo tomara para ver en qué podía eso impulsarme a buscar eh, mi proyecto, porque yo ya le había dicho que quería trabajar con temas socioambientales. Bueno, pues este curso me impulsó a pensar en la comunicación de la ciencia, obviamente. Pues yo seguía interesada en el tema socioambiental y seguía interesada en cenotes, y estaba esta parte de comunicación, esta visualización. ¿Sí? Entonces con estas herramientas que había adquirido en el curso de visualización, pues poder crear y comunicar esta parte educacional que quería yo llevar. Quería tal vez hacer un programa de educación ambiental, el cual abarcaba mucho más tiempo, que ya se está generando con personas de aquí, y pues más tiempo, más esfuerzo, más personas. Tal vez el espacio de mi estancia tenía que abarcar algo más pequeño de todo lo que el programa de educación ambiental va a abarcar. Entonces, pues se hizo deslindar una parte y hacer divulgación de la ciencia, visualización de esto. Entonces, generar un material totalmente visual, por lo que se llevó a cómo captar a los usuarios que entran a los cenotes. Si se va a hacer un programa de educación ambiental, que tengan una introducción a lo que es un cenote, a lo que es el ecosistema, a lo que es a dónde están yendo y en general a qué engranaje tiene que ver el cenote, su importancia global. Eh, entonces, pues se eligió los reglamentos que son por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y se reorganizaron, se hizo un resumen de ellos. Se habló con la Secretaría de Desarrollo Sustentable con la idea de que se hiciera un cartel totalmente visual con estos reglamentos, pero que estos carteles no solamente se quedaran aquí, sino se llevaran a los cenotes y fuera un primer contacto con la información del cenote y de la biodiversidad, de la importancia cultural y de la importancia a un ecosistema más grande como lo es Yucatán y el acuífero. Entonces, se trabajó en la narrativa de los reglamentos, se diseñó un documento con todo lo que se le iba a mandar al diseñador de cómo se quería la visualización. Entonces se hizo todo un esquema donde se filtró la información, se acomodó todo, se vio cómo se iba a visualizar cada iconografía y pictogramas de lo que iba a llevar el reglamento. Y pues esto para explicar las razones por qué estas reglas
Bueno, después de que ya estaba el cartel, ya se hizo como el diseño, bueno, ya se hizo lo que se quiere diseñar, ya se pensó, ya se creó, no solamente que quede ahí, sino que las personas que van a llegar a leer estas, por qué sí se puede hacer esto y por qué no se puede hacer esto en estas reglas normativas que tienen los reglamentos de la Secretaría, este, pues crear una conciencia y dar el conocimiento a que existe algo más que tiene una importancia como equilibrio ecológico y pues también salud, bienestar para los usuarios de estos cenotes. Entonces se crearon las infografías para crear este contenido anexo. Dos infografías, una sobre el acuífero de Yucatán, que va a mostrar la importancia o el, el juego, el papel, entre comillas, que tiene el cenote dentro del acuífero. Entonces, la infografía es todo el subsuelo de Yucatán, donde se planea describir lo que es un poco del suelo karst. Entonces, lo que implica el suelo karst, cómo es una infiltración del agua, cómo es un contacto más directo, por esto no se crean cuerpos de agua superficiales, sino todo el movimiento del acuífero es subterráneo. Entonces, esto hace pensar, el suelo karst es fácil de erosionar, todas las redes y el interflujo que hay es en el subsuelo, entonces todo lo que esté contacto en el subsuelo puede tener contacto con el agua y quienes tienen contacto con el agua, nosotros. Entonces se describe cómo es el sistema, cómo puede ser, no, obviamente es muy cambiante y no siempre sigue el mismo patrón, puede tener variantes, pero hay almacenes de agua subterránea, estas pueden tener contacto con los cenotes, hay cenotes confinados y cenotes que no están confinados. Esto también tiene contacto con cuevas, las cuevas subacuáticas se crean por erosión del agua. Después estos tienen contacto de alguna forma con los manantiales que están en la zona costera y estos tienen contacto con los ciénegas, con los humedales, que son este intermedio entre el agua salina y los manantiales, el agua dulce, son los que pues, nos van a cubrir de este filtro, van a filtrar el agua. Después todo este esquema y después lo que hay arriba de Yucatán, ¿no? Que todo es plano. Entonces, explicar todas estas características para que entiendan un porqué y por qué la importancia, para después venir a hacer la siguiente infografía, que van a ser que son los sectores eh, que están presentes en Yucatán, los cuales son la industria, las granjas porcinas, agrícolas, ganaderas, las industrias textiles, cerveceras, tabaqueras, los poblados rurales, las ciudades como Mérida, Valladolid y el turismo, que son los sectores que podemos notar que están en movimiento, que se puede dividir a gran escala de cómo funciona la economía. Entonces, pues al final demostrar que todos estos sectores, todos los sectores tenemos contacto con el agua de alguna forma como un bien, porque la necesitamos, y también está la otra parte en donde estos mismos sectores son los que vulneran o contaminan el acuífero. Entonces, demostrar también de qué manera contaminan el acuífero, obviamente puntuando en los cenotes que por qué es importante que esa agua se resguarde. Es agua para localidades rurales, muchas veces se toma directamente del agua ahí para bebible y para consumo doméstico, para animales, pues es el almacén de agua, el único almacén de agua superficial. También lo utilizan en las ciudades. Y pues esto fue todo. Es un resumen de lo que hice en la estancia y pues al final estas infografías se van a llevar con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la cual va a dar el permiso de cómo va a ir el esquema, cómo van a ir estructuradas estos carteles, detalles que falten y para instalarlos en los cenotes. Gracias.